El Racing de Santander solo sabió meter golazos y de esta manera pudo lograr otra remontada épica fuera de casa y conquistar el nuevo Mirandilla para después de mucho tiempo ponerse líder en solitario de esta Liga Hypermotion. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo más para el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar lo que sucedió en este partido entre el Cádiz y el Racing de Santander. Esto lo estoy grabando casi sábado medianoche para que me entendáis, o sea, entre viernes y sábado, medianoche. Estamos analizando esta victoria por 2-3 del Racing de Santander, un Racing que empezó el partido como el maldito culo y que terminó remontando de nuevo una vez más fuera de casa un 2-0. Ya lo hicimos previamente al Almería en su campo y hoy lo hemos hecho. Para muchísimos haters, el Racing ha remontado un 11-11. Y sin ser tampoco uno de los mejores partidos que ha hecho el Racing de Santander, sinceramente creo que es un partido que por alguna ligera estadística mereció ganar el Racing, cierto es. Por bastante juego mereció ganar el Racing, cierto es. Pero al final por ocasiones y tal, sinceramente creo que es un partido que se ha terminado decidiendo por detalles y que, si os soy sincero, podría haber ganado cualquiera. Lo vamos a ver a continuación en las estadísticas. Vamos a ver la crónica del partido. Vamos a poner en otros los jugadores del Racing que ya os voy diciendo que va a dar bastante de sí. Pero bueno, en resumidas cuentas, si os soy sincero, un Racing muy pobre los primeros 15 minutos. O sea, el peor tramo del Racing en el partido con muchísimas diferencias. No salió nada bien al partido, lo pagó carísimo con 2 goles en 15 minutos. Las dos únicas ocasiones que tuvo hasta esos minutos el Cádiz fueron los dos goles, uno de Dauda y otro de, no me acuerdo qué fue, de Roger, de los dos delanteros del Cádiz. Y a partir de ahí, pues bueno, llega una genialidad de Íñigo Vicente absolutamente espectacular. Aunque bueno, previamente en estos primeros 15 minutos, el Racing tiene una primera ocasión, nada más empezar el partido, muy clara, en un tiro de Íñigo Vicente. Después vendrán esos dos goles. Y luego, a partir de ahí, genialidad de auténtico mago de Íñigo Vicente, de un pase de Gustavo Puerta, que como si viniera o sea, fue un pase de verdad, pero tenso de la leche. Y cómo coge, cómo amortigua el pie y cómo mete ese auténtico golazo. O sea, es uno de los goles de la temporada y os lo voy diciendo desde ya. O sea, es una auténtica, absoluta locura lo que hace el mago de Derio por segundo partido consecutivo, porque para mí fue el mejor jugador del Racing en la primera parte, pero además con una diferencia bastante amplia. Y cuando pasaba el balón por sus pies, sabías que iban a pasar cosas. Y dicho todo esto, el Cádiz tiene también un par de ocasiones, bueno, tiene 3 ocasiones el Cádiz buenísimas. Pasada bueno, llegando a la media hora, tiene un paradón de Joker Ezquieta, un tiro de Dauda. En la salida de ese mismo córner, un remate que se va fuera por muy poquito. Y luego una que detiene, creo que, bueno, y luego al minuto 45, una cosa así, un remate de Dauda prácticamente a portería vacía, que de hecho yo no mismamente en el reaccionando pensé que había tocado un jugador del Racing y no fue así. Entonces ya os digo, fueron 3 ocasiones clarísimas del Cádiz y el Racing terminaría teniendo también pues una ocasión clarísima. Terminaría teniendo el Racing la última ocasión de la primera parte, la más clara que tuvo el Racing en toda la primera parte, un mano a mano de Andrés Martínez, que se lo sacó el portero del Cádiz tras un pase espectacular de Íñigo Vicente, que como digo, insisto, fue para mí, más allá de ese gol del 2-1, para mí más allá fue el mejor del Racing en la primera parte, con una diferencia muy amplia. A partir de ya, creo que ya la segunda parte el Racing hizo ya un bastante mejor juego. Ya hizo una primera parte bastante mala, sobre todo esos primeros 15 minutos, pero luego de ahí hasta el descanso al Racing se le vio bastante poco, sí tocar mucho y demás, pero no ser tan vertical como normalmente lo es. Y a partir de ahí tenemos un Racing cuya segunda parte es totalmente distinta, un Racing que sabe ajustar mejor esa presión, que sabe estar bastante mejor colocado en su campo propio, que sabe detener bastante mejor los contraataques. Y para mí, con un cambio que para mí fue clave, que fue la entrada de Maguette por Íñigo. Yo de hecho lo dije esto mismamente en la previa, hubiese metido a Maguette
de inicio para contener ese centro del campo. Y al final para mí la victoria se basó no solamente en la ley de los golazos, que a veces te puede salir, o como las remontadas, ¿no? A veces la épica te puede salir en algunas ocasiones, pero lo normal es que no te salga. Y al final pasó pues eso, pues por tener más pausa y por contener y ganar la batalla en ese tribote, en ese centro del campo. Para mí es donde el Racing ganó gran parte del partido, gran parte de esa remontada más allá de los golazos, y por lo que en buena medida el Racing creo que sí que seguramente por un poquito el juego mostrado en la segunda parte y demás, creo que seguramente mereció ganar, pero ya sabéis que un partido de fútbol dura 90 minutos y esto al final, pues bueno, no va de merecimientos, ¿no? Sino del resultado final y ya está. Y lo más importante es que el Racing está siendo resultadista, y es por eso que ahora mismo el Racing se sitúa al líder 3 puntos por encima de un Deportivo de La Coruña que perdió 1-3 contra el Castellón, así que cogemos un oxígeno tremendo y además es una victoria de verdad tan importante. O sea, son 3 puntos que, ya os digo, os acordaros de este tipo de partidos y de estas remontadas porque son las que te pueden dar esos puntos clave en un ascenso directo. Y no lo digo en coña, o sea, lo digo totalmente en serio. O sea, la remontada que le hicimos a la Almería, la que le hemos hecho yo al Cádiz y alguna más que me estoy dejando, son remontadas que pueden valer un ascenso directo. Así que ya os digo, una victoria que, si os soy sincero, después de ese 2-0, es una victoria que sabe a oro en un campo muy complicado porque era una salida súper lejana, la más lejana que teníamos junto a Las Palmas de Gran Canaria. Lo más importante es que nos hemos quitado viajes muy pero que muy duros en esta primera vuelta. Lo más lejos que ya vamos a tener va a ser un Málaga y un Granada en la segunda vuelta. Pero bueno, hemos vuelto a ganar además a un gran rival, ya os digo. Era un partido muy peligroso porque el Cádiz se iba, como bien os digo, necesitado de muchísimos puntos. Estaba en una dinámica muy mala y llevaba casi 2 meses sin ganar en casa. Y un Racing que necesitaba sí o sí mantener la buena dinámica. Así que teníamos toda la presión. Y al final pues me alegro de que el Racing haya podido salir muy airoso, victorioso y reforzado mentalmente y anímicamente, una auténtica barbaridad. Así que chicos, dicho todo esto, no me enrollo mucho más y ya vamos a entrar, ahora sí que sí, a por la crónica de este partido. Pues el titular de la crónica es el siguiente: el Racing remonta en el nuevo Mirandilla con 3 golazos y cierra su semana fantástica, entre comillas. Efectivamente, semana fantástica después de esta remontada y después de haber eliminado a la Ponferradina en la Copa del Rey. Nos ha tocado el Villarreal. Madre mía lo que se viene el próximo miércoles, chicos, contra el Villarreal, contra un Primera División. Yo no pude ir este año a ese partido de octavos de final en Copa del Rey ante el Celta de Vigo. No pude ir a ese partido al cual me hubiera encantado poder ir, porque es después de muchísimo tiempo ver a un equipo de primera división jugar en el Sardinero. No tuve la oportunidad el año pasado, pero este año, este próximo miércoles, de verdad toca ir al campo. Al igual que mañana, ya os digo, que nos toca jugar ante el Leganés en los campos de Sport del Sardinero. Vamos a tener 2 partidos seguidos en casa y luego la semana que viene nos toca visitar al Alcoraz, al estadio del Huesca, para medirnos al mismo Huesca. Y ya pues después de ese partido cerrar esta mitad de temporada prácticamente y tener ese parón de Navidad, y luego el Racing no vuelve a jugar hasta el día 3 contra el Valladolid, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos la celebración del último gol tan importante de Andrés Martín. Qué importante, de verdad, quiero dejar un poquito esto de foto y de fondo, porque qué importante de verdad era recuperar a Andrés Martín, recuperar a ese jugador, a esa versión goleadora, que se volviera a reencontrar con el gol, con buenas sensaciones, después de muchísimos partidos dejando unas dudas muy serias a Andrés Martín, siendo seguramente uno de los jugadores más flojos en ataque últimamente. De verdad que es que esto al de agua dulce le venía pues como agua de mayo, si os soy sincero, de verdad. El partido de Andrés Martín, la segunda parte especialmente, no tuvo ningún tipo de sentido, de verdad, así os lo digo. Y bueno, el Racing cerró con victoria remontada con 3 golazos, uno de Íñigo Vicente y un doblete de Andrés.
y después de haberse impuesto al Eibar en los campos de Sport, obtener el pase para los 16avos de esa final de la Copa del Rey en el Toralín, los cántabros ganaron al Cádiz en el nuevo Mirandilla y sumaron la 10ª victoria en la Liga Hypermotion. El conjunto verde y blanco estuvo respaldado por casi 600 racinguistas en el nuevo Mirandilla y bueno, el encuentro, pues como os digo, ¿no? Arrancó con una llegada racinguista al área contraria por medio de Íñigo Vicente y el 1-0 del Cádiz a los 5 minutos. Con un gol de Dauda y una incursión de la Rosa fantástica. Y bueno, al final terminaré llegándose 1-0 a los 5 minutos y 10 minutos más tarde Joaquín Ezqueta evitaría en primera instancia el segundo gol, pero al final no tuvo nada que hacer por Roger, que terminó introduciendo ese rechace. Así que doble mazazo en los primeros 15 minutos. Parece que no nos íbamos a levantar, pero vamos, vaya si lo hicimos, chicos. Al Racing nunca, absolutamente nunca, se le puede dar por muerto. Los racinguistas, como bien acabo de decir, no bajaron los brazos. Dos buenas combinaciones entre Íñigo Vicente y Gustavo Puerta generaron peligro primero y redujeron distancia en el marcador después con esa delicia, con esa delicatessen del mago de Derio, y que marcó un auténtico golazo, como bien os dije anteriormente. A partir de ahí, minutos más tarde, como bien estamos viendo, la jugada iniciada por el Cafetero terminó con el lanzamiento magistral de Íñigo Vicente con rosca, que fue directo a la portería. 70 minutos por delante, el Racing terminó recortando distancias con 2-1 y después vendría el doblete de Andrés para certificar esta remontada del Racing en el nuevo Mirandilla. El balón iba de una área a la otra y yo, como bien os digo, una intervención tremenda de Ezqueta a la media hora de partido, y luego el Cádiz la tiene clarísima en la salida del córner justo posterior de un balón que se va por esto. Y después de eso, en el minuto 45, disparo de Dauda a portería vacía, que digo, no sé cómo ha fallado eso Dauda. O sea, no tuvo ningún tipo de sentido. Y luego a partir de ahí, pues bueno, sí, un cabezazo de Villalibre que no fue muy claro, pero luego Andrés, que tuvo esa última ocasión al filo de acabar la primera parte, la última jugada de todas, Andrés tuvo un mano a mano que le sacó el portero del Cádiz. Descanso con 2-1, Maguet ocuparía el sitio de Íñigo, Sainz Maza de cara a la segunda parte. En el 54, Joaquín Ezqueta realizó un auténtico paradón a un remate a bocajarro de Roger, un córner súper mal defendido por el Racing de Santander, y un Roger totalmente solo, remató de cabeza, y Joaquín Ezqueta hizo un paradón pero de la leche. Y después llegaría un doble cambio donde entrarían Jeremy Isangali por Villalibre y Álvaro Mantilla. Para mí, cambios, os digo, muy acertados, ya que ambos jugadores tenían tarjeta amarilla y con un 2-1 en el marcador. En ese momento nos quedábamos con 10 jugadores, lo siento, pero no podía ser así. O sea, nos hubiéramos pagado muy caro. Pero bueno, justo después de ese doble de cambio, ¿qué sucedería? Una combinación entre Maguet, que metería una vaselina, un Pello Canales que terminaría peinando por arriba, y un Andrés Martín que terminaría pegando un zurdazo, un auténtico pepinazo con la zurda, y un chicharrazo de manera descomunal. De verdad, así os lo digo. Golazo de Andrés Martín. El Racing terminaría empatando el partido después de ir 2-0 abajo, pero la apoteosis final llegaría en el tiempo de descuento de la segunda parte, no sin antes hacer y agotar esos cambios. Entrarían Aldasoro y Sulimán en el minuto 86. Entre medias, la verdad que no sucedió mucha cosa en el Racing de Santander. Y bueno, el gambiano Sulimán, que además era su cumpleaños, pues los minutos que tuvo los aprovechó de una manera fantástica, y la incursión que tuvo por banda izquierda tuvo desborde, ese desequilibrio que tanto yo pedía de cara al final del partido. Lo podéis ver si no en el mismo reaccionando. Y un Andrés Martín que terminaría llegando en segunda línea para finalmente mandar el balón a guardar, 2-3, y finalmente apoteosis, éxtasis final, con la victoria y remontada épica del Racing en el nuevo Mirandilla. Una vez más fuera de casa, el Racing volvió a remontar. Palabras de José Alberto
fueron un agradecimiento a la afición que nos ha apoyado desde la salida del hotel hasta el final del encuentro. Ha sido impresionante. Les brindamos esta victoria y ojalá podamos brindarlos muchas más. Y se mostró muy satisfecho porque ha sido un triunfo de creer. Este es el camino, pero hay que tener los pies en el suelo. Importante es lo que viene, y como dije en la previa, creo que todavía tenemos margen de mejora. Y efectivamente el Racing no hizo uno de sus mejores encuentros, uno de sus mejores partidos, pero somos muy solventes y sabemos ser resultadistas, y lo más importante es que este tipo de encuentros que se nos ponen tan sumamente complicados, al final los sabemos sacar hacia adelante, y así terminó siendo el caso. Así que chicos, una vez dicho todo esto, dejamos por aquí la crónica de este Cádiz Racing de Santander y vamos a continuación con las estadísticas de este mismo partido. Bien, pues la estadística más llamativa que vais a ver es seguramente la de la posesión. Una posesión en la que el Racing, la verdad, poca posesión tuvo en la primera parte, pero este dato de posesión se gana sobre todo en la segunda parte. La segunda parte el Racing prácticamente monopoliza este 71% de posesión. Tiene 7 corners, por ejemplo, contra 5. Y aquí es donde quiero que os fijéis. 15 tiros en total contra 14, 8 tiros a puerta por parte del Racing, 3 tiros a puerta más que el Cádiz. Quizás en este sentido os decía, pues bueno, el Racing en este sentido ha merecido ganar, pero si os fijáis, la insistencia es casi la misma, casi. Y bueno, al final, paradas del portero, de cada uno de los porteros, 3 paradones de Joaquín Ezquieta y 5 del portero del Cádiz. Y bueno, de hecho Andrés Martín, entre este gol, entre sus 2 goles, Andrés Martín tuvo también, aparte de esa ocasión que tuvo al final de la primera parte, también tuvo una ocasión con una combinación con Íñigo Vicente que fue tremenda, y cómo la paró y cómo la detuvo el portero del Cádiz, O sea, le hizo 2 paradones el portero del Cádiz a Andrés Martín, que no fueron ni medio normales. O sea, se podría haber ido Andrés Martín de este partido con un hat-trick, pero tranquilamente, y así os lo digo. Y también muy llamativo, pues lo que os decía, ¿no? Al tener ese 71-29 de posesión, pues fijaros la diferencia de pases, que esto es una auténtica locura. 510 pases contra 200, pero fijaros, en pases completados del Cádiz, solo el 66% contra el 84% de efectividad que tuvo el Racing. Es un dato súper llamativo, al igual que las 22 faltas que hizo el Cádiz contra las 12 del Racing, es decir, el Racing la mitad de faltas que el Cádiz, pero fijaros, 6 tarjetas amarillas contra 4. Es un partido en el que el Cádiz estuvo haciendo bastantes faltas. Por lo general pasa, ya os digo, metiendo caña a los jugadores del Racing. Y yo pensé por un momento que este partido el Cádiz lo terminaba con 10, básicamente por acumulación de tarjetas amarillas. Aún así, esta amarilla que estáis viendo de Íñigo Vicente luego tuvo una acción posterior, se jugó la segunda amarilla, yo tomé mucho en esa acción, si os soy sincero. Pero bueno, a partir de ahí, pues luego esos cambios que también habéis visto anteriormente, luego solamente hizo 3 cambios el Cádiz, lo cual fue muy raro. Y por parte del Racing pues agotó todos los cambios, como viene siendo de costumbre. Y como bien os iba a decir, tenemos una gran carga de partidos. Ahora este próximo sábado, mañana, jugamos con el Leganés, pero luego vamos a tener partido el miércoles contra el Villarreal en Copa del Rey y el sábado contra el Huesca, y teóricamente los 3 partidos van a jugar los titulares, así que vamos a llegar muy apurados, O sea, de aquí hasta Navidad lo vamos a tener que dar, a lo largo de esta próxima semana un poquito más, vamos a tener que dar absolutamente todo, no nuestro 100%, sino nuestro 200%. Así que bueno, chicos, una vez dicho todo esto, dejamos ya por aquí las estadísticas y acompañadme a continuación a la pizarra táctica y a poner notas a los jugadores del Racing. Bien, pues aquí estáis viendo la pizarra táctica en la cual he puesto los principales eventos, como siempre suelo poner, y vamos a empezar poniendo notas al 11 inicial. Joaquín Ezquieta, que si os fijáis aquí tiene este signo de la crucecita porque efectivamente se ha confirmado una lesión de Joaquín Ezquieta en su hombro. De hecho, creo que hizo un saque forzado, ya os digo, mediado de la segunda parte, pasado ese minuto 70, en esa acción que hizo un saque así muy exigido, y terminó con el hombro bastante tocado. Al final se ha confirmado su lesión, por lo que Paco Plamen Andrev, te esperamos de cara a los 3 próximos partidos hasta el parón de Navidad, para que tengas esos minutos que sinceramente creo que Paco Plamen Andrev merece, si os soy sincero. Y un Joaquín Ezquieta que para mí
me ha dejado un poco harto. O sea, yo me he empezado a hartar un poco de Jokin Ezqueta, si os soy sincero. Son 2 goles encajados. Es cierto que hace 2-3 paradas de muchísimo mérito. Pero es que, ostras, Jokin Ezqueta, o sea, en el primer gol te duermes por completo, ¿vale? Te duermes literalmente porque dejas que el balón de la Rosa le llegue a Dauda y Dauda te la introduzca en la portería y tú no seas capaz de arrebatársela a tiempo. Y en el segundo gol, antes del rechace de Roger, dejas el balón muerto casi en área pequeña, Joaquín, o sea, de verdad, hijo, o sea, no puedo defender tu partido, o sea, tu partido es un 4 a pesar que hayas hecho 2-3 paradones, de verdad sí te lo digo. Más allá de eso, Javi Castro y Pablo Ramón, también hay que decir que me gustaron bastante poco sus partidos. Sinceramente, Pablo Ramón en el segundo gol, no sé qué narices hizo saliendo a tapar la zona de Jorge Salinas. De verdad que no lo entiendo. Eh, si os soy sincero, yo no sé qué narices hizo Pablo Ramón en determinadas acciones muy fuera de sitio. Javi Castro tampoco me gustó tanto, pero a Javi Castro sí le doy el aprobado, un 5 y Pablo Ramón un 4. Un 5 para Pablo Salinas, le termino aprobando, pero sí que os digo que Salinas se vio muy superado por De La Rosa en prácticamente todo el partido. Pero luego me acuerdo en la acción previa al 2-3, esa combinación de Salinas con Sule y Salinas hace una delicatessen descomunal que es para ponérsela repetida una y otra vez. Pero aún así, para mí no se salva de la quema Salinas. Un 5, pero ya os digo, 5 que es un aprobado de estos raspados como si fuese un 4,9, para que me entendáis. Un Álvaro Mantilla que no se vio tan superado, para mí fue el mejor de la defensa. Lo que pasa que esa tarjeta amarilla que vio, pues creo que el cambio se vio motivado por eso mismo, por la tarjeta amarilla que vio, pero para mí el mejor en defensa. El partido de Mantilla, aceptable, cumplió un 6. A partir de aquí, un Íñigo Saimaza que no me gustó nada. Yo lo dije en la previa, partidos fuera de casa, necesitamos esa fuerza física en el centro del campo y meter a Maguet. Yo es el cambio que hubiera hecho al inicio del partido, de cara al once inicial, y luego en el campo se vio. También es cierto que a Íñigo Saimaza le tocó jugar esa primera parte, que es donde el Racing peor estuvo. El partido de Íñigo Saimaza es un 4 y además pierde un balón tontísimo previo al 2-0 y muy poquito de Íñigo Saimaza con y sin balón. A partir de ahí, Gustavo Puerta y Pello Canales se fueron cada uno de los dos con una asistencia. Gustavo Puerta en el gol de Íñigo Vicente y Pello Canales se fue con la asistencia en el segundo gol, que en el primer gol de Andrés Martín y en el empate a 2. Gustavo Puerta para mí, el mejor del centro del campo con una diferencia abrumadora. Le pongo un 8, despliegue físico, muy buena colocación táctica y muy buenas coberturas y absolutamente todo. Partido buenísimo de Gustavo Puerta. Y Pello Canales para mí, sinceramente un 6,5. No me llamó tampoco demasiado la atención. Bastante pelea en el centro del campo. Esa asistencia de Andrés Martín en el 2-2 y poquito más. Pello Canales también un poquito más fallando la cuenta, pero el partido de Gustavo Puerta espectacular y un despliegue físico enorme. Creo que fue además el que más corrió del Racing en todo el partido. A partir de aquí pasamos a analizar los tres de arriba. Empiezo por Villalibre, que le pongo un 6, ni fu ni fa. Bastante trabajador y bastante solidario sin balón, pero con balón muy poquito por parte de Villalibre. Apenas le llegaron balones. Se le acabó la racha voladora al Búfalo, que andaba suelto estas últimas jornadas, pero bueno, un delantero pues no va a marcar todos los días. De hecho, tuvo muy buena pugna con los centrales y los dos centrales del Cádiz estuvieron bastante agresivos y taparon muy bien, muy pero muy bien a ser Villalibre. A partir de aquí, para mí, Ñigo Vicente, el segundo mejor jugador del partido, si os soy sincero. Partidazo del Ñigo Vicente, le pongo un 8,5. Nos deja una delicatessen, nos deja varios pases clave. Siempre pasaban cosas cuando Íñigo Vicente tenía el balón en sus botas, como fue en el partido frente al Eibar, y de este partido se ha marchado con un auténtico golazo. Y Andrés Martín, que para mí, pues después de una segunda parte descomunal y de esos dos goles que certificaron la remontada, termina para mí siendo el MVP. Y al igual que le he castigado en estos últimos partidos, para mí se lleva todo mi reconocimiento y todo el mérito prácticamente por volver a reencontrarse consigo mismo tras ese doblete y por volver a reencontrarse con el gol, que ya era algo que le venía haciendo falta, pero desde hace ya bastantes partidos.
Así que ya os digo, para mí mis 3 mejores jugadores, lo digo ya, Andrés Martín, MVP, el segundo mejor jugador, Íñigo Vicente, y el tercero, Gustavo Puerta, pero sin ningún tipo de dudas. Y a partir de aquí, de los cambios, Jeremy Aldasoro se les vio bastante poco. Eché muchísimo en falta a Jeremy, la verdad es que tuvo muy pero con muy poquita participación y en general, al igual que a Villalibre, lo taparon muy pero con muy bien. Muy poquito de Aldasoro, así que yo os digo que les voy a poner un 6 a cada uno. Un 7 a Sangali, me gustó mucho el partido de Sangali y la definición de su partido en una palabra os diría solvente. Se vio un Sangali muy solvente en ese lateral derecho. Y para mí, los 2 mejores revulsivos, así os lo digo, fueron Maguet y Sully. Sully le voy a poner un 7. También tuvo muy poquitos minutos, pero lo supo aprovechar muy bien con esa asistencia a Andrés Martínez para el gol de la victoria. Y en la única ocasión en la que pudo desbordar. El cambio de Suleiman para mí era antes, del minuto 86, si os soy sincero. En un partido que se veía trabado, te hacía falta un extremo así con desborde y alguien con llegada en segunda línea, tal y como fue la jugada del 2 a 3. Y un Maguet Gueye que es cierto que vio una amarilla bastante temprano, al poco de entrar al terreno de juego en la segunda parte, pero para mí, para aquellos que dijeron que Maguet estuvo bastante fallón y demás, yo he visto a un Maguet muy pero que muy bien en este partido. Pero bueno, mi nota para Maguet, si os soy sincero, es también de un 7. Así que estas han sido mis notas para los jugadores del Racing en este partido contra el Cádiz. A continuación, antes de despedir este vídeo, os voy a dejar con las mejores imágenes de este Cádiz Racing de Santander. Bien, pues hasta aquí el análisis de este partido entre el Cádiz y el Racing de Santander. Espero un montón que os haya gustado. A partir de aquí ya centrados en ese siguiente partido, Racing de Santander Leganés mañana a las 6:30 en los campos de Sport del Sardinero. Vais a tener también el partido de previa próximamente. Y ya os voy advirtiendo que esa semana que viene frente al Huesca, que el Racing juega el sábado a las 4:15, ese fin de estoy fuera, así que no tendré que estar reaccionando a lo largo del fin de semana. Igual lo tenéis ese mismo domingo, no lo sé, o si no lo tendréis el lunes por aquí por el canal o en directo en mi canal de Twitch, como siempre he venido haciendo, ¿no? Así que chicos, una vez dicho esto, de verdad chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer si os gusta este tipo de contenido, si lo queréis seguir teniendo, ya sabéis, suscribiros, reventar el botón de likes, activad la campanita para que no os perdáis ni una sola novedad acerca del canal. Y dicho todo esto, muchas gracias a todos por haber estado ahí un día más apoyando al canal y viendo este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.